La historia de la esclavitud es mucho más que un capítulo oscuro en los libros de historia. Es la narración de millones de vidas arrancadas de sus hogares, de culturas y comunidades enteras que fueron fragmentadas y desplazadas en nombre de la codicia y el poder. Desde las costas de África hasta las plantaciones del Caribe, Brasil y América del Norte, la esclavitud transatlántica configuró la estructura de sociedades enteras, dejando un legado profundo y duradero que todavía se percibe en la actualidad. Cada barco que partía de África, cargado de hombres, mujeres y niños, no solo transportaba cuerpos, sino también historias, memorias, sueños y esperanzas que serían sometidas a pruebas extremas, a humillaciones indescriptibles y a la brutalidad de un sistema diseñado para negar la humanidad de quienes eran considerados propiedad. La travesía en el Atlántico, conocida como el Pasaje Medio, era un horror concentrado. Los barcos estaban abarrotados, la higiene era inexistente, y las enfermedades y la desnutrición cobraban la vida de muchos antes de que siquiera pusieran un pie en tierra americana. Sin embargo, a pesar de estas condiciones inhumanas, los cautivos mantenían dentro de sí la resiliencia de culturas enteras, transmitiendo historias, conocimientos y tradiciones que, aunque amenazadas por la opresión, lograron sobrevivir y adaptarse en nuevos territorios. Al llegar a América, los esclavos eran sometidos a un proceso sistemático de evaluación y distribución que los despojaba de cualquier rastro de identidad previa. En los mercados, sus cuerpos eran examinados, etiquetados y vendidos, y la familia, la comunidad y la memoria eran fragmentadas por decisiones arbitrarias de los comerciantes de esclavos. Las plantaciones, ya fueran de azúcar, café, tabaco o algodón, funcionaban como microcosmos de opresión extrema. Jornadas extenuantes desde el amanecer hasta el anochecer, castigos físicos frecuentes, vigilancia constante y un sistema que buscaba quebrar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu de quienes eran forzados a trabajar. Sin embargo, incluso en medio de este sufrimiento, surgían formas de resistencia silenciosa y a veces abierta. Cantar, bailar, preservar lenguas, contar historias, inventar rituales religiosos o espirituales eran actos de desafío, maneras de afirmar la identidad y de mantener viva la memoria de sus raíces africanas. Cada gesto cultural, cada canción y cada relato contaba historias de supervivencia y resistencia frente a un sistema que buscaba borrar sus historias individuales y colectivas. No podemos hablar de la esclavitud sin reconocer la complejidad de sus dimensiones. No fue solamente un sistema económico, fue también un proyecto de deshumanización cultural, social y emocional. La enseñanza de la esclavitud en las escuelas a menudo se reduce a fechas, cifras y nombres de legislaciones, pero detrás de cada número hay vidas completas. Familias enteras y comunidades que resistieron de maneras que desafían la imaginación. Las rebeliones de esclavos, aunque a veces poco conocidas, fueron momentos cruciales en la historia, manifestaciones de que incluso en las condiciones más extremas, la humanidad encuentra maneras de desafiar la opresión. En América Latina, por ejemplo, desde las montañas de Brasil hasta las costas del Caribe, hubo levantamientos que, aunque reprimidos con violencia, demostraron la fuerza colectiva de los oprimidos y dejaron huellas imborrables en la historia. Cada acto de resistencia, ya sea una fuga organizada, un sabotaje en la producción o la preservación de prácticas culturales, fue un acto de afirmación de la vida y de la identidad frente a un sistema que buscaba negar ambas. La vida cotidiana de los esclavos estaba marcada por la constante vigilancia y la amenaza de castigos físicos, pero también por la creación de redes de apoyo entre ellos. La solidaridad era fundamental. Compartir comida, conocimiento, información sobre posibles caminos de escape o estrategias para protegerse de abusos era vital para la supervivencia. Las relaciones humanas, aunque constantemente amenazadas por la separación forzada de familias y comunidades,
encontraban maneras de adaptarse y florecer en medio de la adversidad. Muchos esclavos también desarrollaron formas sofisticadas de comunicación y organización que permitieron coordinar fugas, mantener tradiciones y transmitir enseñanzas a las generaciones más jóvenes. Las historias de estas acciones, aunque a menudo borradas de los relatos oficiales, sobreviven en crónicas, testimonios y tradiciones que han llegado hasta nuestros días, ofreciendo una ventana a la creatividad, resiliencia y coraje de quienes vivieron la esclavitud en carne propia. Cada región en la que la esclavitud se implantó tenía sus propias particularidades, pero los patrones de explotación y resistencia eran sorprendentemente similares. En Brasil, la mayor población de esclavos en América, las plantaciones de azúcar y café crearon sistemas que exigían una disciplina extrema y empleaban castigos brutales. En el Caribe, la producción de azúcar llevó a jornadas agotadoras y condiciones de vida que dejaban poca esperanza de supervivencia. En América del Norte, la esclavitud se entrelazó con la economía de algodón y tabaco, creando sociedades profundamente jerarquizadas, donde la opresión estaba institucionalizada y legitimada por leyes y costumbres. Sin importar la región, los esclavos compartían experiencias de despojo, resistencia, solidaridad y creatividad cultural que constituían un tejido de resiliencia ante un mundo diseñado para destruirlos. En medio de estas condiciones, surgieron figuras y comunidades que se convirtieron en símbolos de la resistencia y la lucha por la libertad. Desde líderes de rebeliones hasta esclavos anónimos que arriesgaron todo para preservar sus tradiciones y su identidad, cada historia revela la fuerza interior que permitió a millones sobrevivir a un sistema diseñado para destruirlos. Es crucial comprender que la esclavitud no solo fue una experiencia individual, sino un fenómeno social y cultural que afectó generaciones enteras, moldeando sociedades, economías y relaciones humanas de maneras que aún resuenan hoy. Los efectos de la esclavitud se perciben en desigualdades sociales, raciales y económicas, así como en la persistencia de estigmas y discriminación hacia descendientes de comunidades afrodescendientes. A medida que avanzamos en el relato de la esclavitud, es esencial comprender cómo el sistema esclavista no solo buscaba controlar los cuerpos de las personas, sino también destruir su identidad, su cultura y su historia. Cada acto cotidiano de trabajo forzado, cada castigo impuesto y cada separación familiar formaban parte de un engranaje diseñado para deshumanizar. Pero dentro de ese contexto de opresión surgían formas extraordinarias de resistencia que desafiaban la brutalidad del sistema. La resiliencia de los esclavos se manifestaba en gestos simples como la preservación de lenguas africanas a través de canciones y cuentos transmitidos de generación en generación, así como en manifestaciones colectivas de resistencia cultural que permitían mantener viva la memoria ancestral. El comercio transatlántico de esclavos transformó profundamente las sociedades receptoras. Los esclavos no llegaban solo como mano de obra, llegaban como portadores de tradiciones, conocimientos agrícolas, sistemas de creencias y formas de arte que, pese a los intentos de erradicación, lograron sobrevivir y mezclarse con las culturas locales, dando origen a nuevas formas de expresión cultural afrodescendiente, que hoy son patrimonio inmaterial de muchas regiones. Por ejemplo, la música, la danza y la religión afroamericana y afrolatina conservan elementos que pueden rastrearse directamente hasta África, y estas expresiones fueron mecanismos de resistencia frente a un mundo que buscaba borrar su historia. Cada canción, cada ritmo y cada rito religioso era un acto de afirmación de la vida y la identidad frente a la opresión sistemática. No obstante, la resistencia no siempre se manifestaba de manera visible. Muchos esclavos practicaban lo que se podría llamar resistencia silenciosa, evitando obedecer completamente las órdenes, ralentizando la producción de manera estratégica, escondiendo herramientas o alimentos, y compartiendo información sobre rutas de fuga o métodos para protegerse de abusos. Estas pequeñas acciones, aunque invisibles para los dueños de las plantaciones,
constituían una forma poderosa de afirmar su autonomía y dignidad, demostrando que incluso en las condiciones más extremas, la humanidad encontraba maneras de desafiar la opresión. En paralelo a estas formas de resistencia cotidiana, surgieron rebeldías y levantamientos organizados que, aunque muchas veces fueron reprimidos con violencia extrema, dejaron huellas imborrables en la memoria colectiva. Los intentos de fuga masiva, las conspiraciones para escapar de las plantaciones y los levantamientos locales son testimonios de que la esclavitud no podía suprimir por completo el deseo de libertad. Cada rebelión, por pequeña o efímera que fuera, representaba un desafío directo a la autoridad esclavista y enviaba un mensaje poderoso sobre la fortaleza y resiliencia de quienes estaban sometidos. Incluso los relatos de rebeliones fallidas revelan la creatividad, estrategia y valentía que caracterizaron a muchos de los esclavos que lucharon por su libertad. Además de la resistencia directa, los esclavos desarrollaron redes de solidaridad que les permitían sobrevivir en un entorno hostil. La familia y la comunidad, aunque fragmentadas por la separación forzada, se reconstruían mediante lazos afectivos, apoyo mutuo y transmisión de conocimiento. La creación de relaciones de confianza y cooperación era fundamental para enfrentar los abusos físicos y psicológicos del sistema esclavista. En estas redes, los esclavos compartían información vital, recursos y estrategias para protegerse entre sí, demostrando que la cohesión comunitaria podía ser una herramienta de resistencia contra la deshumanización impuesta. Cada región donde se implantó la esclavitud desarrolló dinámicas particulares, pero ciertos patrones eran universales. En Brasil, por ejemplo, las plantaciones de azúcar y café crearon un régimen de trabajo intensivo, donde la vigilancia constante y los castigos severos eran la norma. En el Caribe, la producción de azúcar obligaba a jornadas agotadoras, bajo un sol implacable, con condiciones de vida extremadamente precarias. En América del Norte, la esclavitud estaba profundamente institucionalizada, especialmente en las plantaciones de algodón y tabaco, y estaba respaldada por leyes y costumbres que legitimaban la opresión y la desigualdad racial. Sin importar la ubicación, los esclavos compartían experiencias de resistencia cultural, solidaridad comunitaria y luchas por preservar la identidad, demostrando que la humanidad podía persistir incluso en las circunstancias más adversas. Dentro de estas dinámicas, emergieron líderes y figuras clave, algunos conocidos y muchos anónimos, que jugaron un papel decisivo en la preservación de la memoria, la organización de fugas y la inspiración de generaciones posteriores. Estos héroes no siempre lideraban batallas visibles. Muchos eran maestros, cantores, sanadores y narradores, personas que mantenían vivas las tradiciones, transmitían conocimientos y cuidaban de la comunidad, asegurando que la identidad africana y la dignidad humana sobrevivieran pese a los intentos de borrarlas. Sus nombres pueden haberse perdido en los registros oficiales, pero sus acciones y legado permanecen en la memoria cultural y oral de los descendientes de los esclavos. La historia de la esclavitud también nos enseña sobre la capacidad de adaptación y creatividad humana. Frente a la opresión, los esclavos encontraron maneras de mezclar prácticas africanas con elementos europeos y americanos, creando nuevas formas de arte, rituales religiosos y estrategias de supervivencia. Estas adaptaciones no solo eran una respuesta a la necesidad inmediata de sobrevivir, sino también un acto consciente de preservación cultural, demostrando que incluso en condiciones de extrema violencia y control, la identidad puede encontrar caminos para persistir. El impacto de la esclavitud se extiende más allá de las generaciones directamente afectadas. La herencia de esta opresión se refleja en desigualdades sociales, económicas y raciales que persisten hoy en día. La discriminación sistemática, el racismo estructural y las brechas de acceso a recursos y oportunidades son, en muchos casos, consecuencias directas de siglos de esclavitud y explotación.
Reconocer estas conexiones es esencial para comprender el presente y reflexionar sobre cómo la memoria histórica puede ser un instrumento de justicia y transformación social. Al continuar explorando estas historias, nos adentramos en relatos individuales que muestran la fuerza de la resistencia humana. Historias de hombres y mujeres que, a pesar de sufrir incomprensibles niveles de opresión, lograron preservar su humanidad y transmitir su legado a las generaciones futuras. Historias que no solo hablan de sufrimiento, sino también de ingenio, resiliencia, solidaridad y esperanza. Elementos que se repiten a lo largo de todos los contextos de esclavitud y que conforman un hilo invisible que conecta a millones de personas a través del tiempo y el espacio. Al adentrarnos en los relatos más específicos de la esclavitud, surge la importancia de analizar las rebeliones y los actos de resistencia que marcaron la historia de manera profunda, demostrando que a pesar de la opresión sistemática, la voluntad de libertad nunca fue extinguida. Estas rebeliones no solo eran manifestaciones físicas contra los dueños de plantaciones, sino también actos simbólicos que afirmaban la humanidad de quienes eran tratados como propiedad. Cada levantamiento, aunque reprimido con violencia, constituía un desafío directo a un sistema que se sustentaba en la brutalidad y la deshumanización. En el Caribe, por ejemplo, las plantaciones de azúcar fueron escenario de numerosas revueltas, donde pequeños grupos de esclavos se organizaron para atacar almacenes, sabotear la producción y liberar a sus compañeros. Estos eventos, aunque muchas veces documentados de manera parcial o sesgada, revelan la determinación, el coraje y la organización de comunidades que luchaban por sobrevivir y afirmar su libertad. En Brasil, la mayor población de esclavos en América, las rebeliones también tuvieron un impacto significativo. Las comunidades de quilombos, asentamientos formados por esclavos fugitivos, representaban espacios de autonomía, cultura y resistencia frente a la esclavitud institucionalizada. En estos quilombos, los esclavos podían reconstruir vínculos familiares, practicar tradiciones africanas y planear nuevas estrategias de resistencia, manteniendo viva la memoria de sus orígenes y mostrando al mundo que la libertad era un derecho inalienable. La existencia de quilombos desafiaba directamente la autoridad de los dueños de plantaciones y de los gobiernos coloniales, convirtiéndose en símbolos de esperanza y resistencia para toda la población esclavizada. Cada rebelión o fuga, ya fuera individual o colectiva, estaba cargada de riesgos extremosos. Los castigos para quienes eran atrapados incluían latigazos, mutilaciones, encarcelamiento y ejecución. Pero incluso frente a estas consecuencias, los esclavos seguían desafiando el sistema. La resiliencia y la valentía de quienes participaban en estas acciones eran una afirmación de su humanidad frente a un mundo que intentaba negarles derechos fundamentales. Además, estas rebeliones no solo tenían repercusiones inmediatas, sino que inspiraban a otras comunidades esclavizadas a organizarse, crear redes de apoyo y planear nuevos actos de resistencia. La memoria de estos eventos se transmitía oralmente, asegurando que cada intento de liberación se convirtiera en una lección histórica y en un símbolo de esperanza para futuras generaciones. La resistencia cultural era otra forma poderosa de desafiar la opresión. A través de la música, el baile, la espiritualidad y la narración oral, los esclavos podían preservar su identidad y mantener vivo el legado de sus ancestros africanos, a pesar de los intentos de imponer religiones y costumbres europeas. Los cantos y tambores africanos se adaptaron a los contextos de las plantaciones americanas, sirviendo tanto como herramienta de comunicación como vehículo para transmitir historias, advertencias y enseñanzas. Cada canción era un mensaje codificado que podía advertir sobre inspecciones, planificar fugas o simplemente fortalecer la cohesión comunitaria. El baile y la dramatización de historias ancestrales permitían a los esclavos conectar con sus raíces y reafirmar su sentido de pertenencia, creando un espacio de libertad simbólica dentro de un entorno opresivo. En paralelo,
La esclavitud también fomentó la creatividad y la adaptación. Los esclavos desarrollaron técnicas agrícolas, conocimientos médicos y artesanía que no solo aseguraban su supervivencia, sino que también contribuían al desarrollo económico de las sociedades en las que fueron forzados a trabajar. Esta contribución, aunque nunca reconocida adecuadamente por las estructuras coloniales, demuestra que la humanidad y el ingenio no podían ser completamente suprimidos y que la creatividad se manifestaba incluso en los contextos más adversos. La preservación de estas habilidades y tradiciones fue un acto consciente de resistencia cultural, asegurando que aunque los cuerpos estuvieran encadenados, la mente y el espíritu permanecieran libres. Además de la resistencia física y cultural, las redes de solidaridad entre los esclavos eran fundamentales para la supervivencia. Compartir recursos, información y apoyo mutuo permitía a los esclavos enfrentarse a la brutalidad de las plantaciones y de los sistemas legales que los sometían. Estas redes también facilitaban fugas y ayudaban a mantener viva la memoria de los ancestros y las historias de resistencia. La cohesión comunitaria se convirtió en un mecanismo de protección y un símbolo de identidad compartida, demostrando que la resistencia no solo se manifestaba en actos heroicos visibles, sino también en la persistencia diaria de la cultura, los vínculos afectivos y la memoria histórica. Los relatos individuales de fuga y rebelión muestran la profundidad del coraje humano. Historias de esclavos que lograron escapar cruzando ríos, montañas y selvas, enfrentando hambre, enfermedad y persecución, revelan la determinación de quienes se negaban a vivir en la servidumbre. Cada escape exitoso no solo significaba libertad personal, sino que también inspiraba a otros a intentar liberarse y desafiaba la narrativa de control absoluta que los dueños de plantaciones deseaban imponer. Los relatos de fugitivos son testimonios de ingenio, valentía y resiliencia que han llegado hasta nuestros días, ofreciendo una ventana única a la experiencia humana dentro del sistema esclavista. En muchos casos, los esclavos que escapaban se unían a comunidades de libertad, como los quilombos en Brasil o asentamientos en zonas montañosas del Caribe. Estos lugares se convirtieron en centros de preservación cultural, planificación de rebeliones y resistencia activa contra la esclavitud. La vida en estos asentamientos no era fácil, pero representaba un espacio donde la identidad, la memoria y la libertad podían ser afirmadas y transmitidas a nuevas generaciones. La existencia de estos refugios de libertad es un testimonio poderoso de que la lucha por la emancipación fue constante y multifacética, abarcando desde la resistencia cultural silenciosa hasta la confrontación directa con los sistemas opresivos. A medida que nos adentramos en los relatos más íntimos de la esclavitud, emergen historias de héroes individuales y actos extraordinarios de resistencia que desafiaron las estructuras de poder y dejaron un legado imborrable. Cada uno de estos relatos revela la profundidad de la resiliencia humana, mostrando que incluso frente a la brutalidad más extrema, la determinación por la libertad y la preservación de la identidad permanecía intacta. Entre estas historias, destacan personas que, con ingenio y valentía, lograron escapar de las plantaciones y transformar su experiencia en un ejemplo de coraje para otros. Las fugas no eran simples intentos de huir, sino planes cuidadosamente elaborados que requerían conocimiento del terreno, coordinación con otros esclavos y una capacidad extraordinaria para enfrentar peligros constantes. Cada escape exitoso era un triunfo sobre la opresión y una reafirmación del derecho inherente a la libertad, un acto que desafiaba directamente la narrativa de control absoluto que los dueños de plantaciones deseaban imponer. Las fugas, aunque arriesgadas, estaban profundamente conectadas con redes de solidaridad entre los esclavos. Información sobre rutas de escape, recursos ocultos y tácticas de supervivencia se transmitía de manera clandestina, permitiendo que los fugitivos tuvieran una oportunidad de éxito. Estas redes, aunque invisibles para los opresores, constituyeron un tejido vital de resistencia, donde la confianza,
El conocimiento y la cooperación eran fundamentales para la preservación de la vida y la identidad. Cada acto de apoyo a un fugitivo no solo salvaba una vida, sino que también fortalecía la comunidad, demostrando que la resistencia podía ser tanto colectiva como individual y que la solidaridad era un arma poderosa frente a la opresión sistemática. Además de las fugas físicas, los esclavos también desplegaban formas de resistencia intelectual y cultural que desafiaban el intento de deshumanización. La preservación de lenguas africanas, la enseñanza de historias ancestrales a los jóvenes y la práctica de rituales religiosos tradicionales eran actos conscientes de afirmación de identidad. Cada relato, cada canción y cada ceremonia se convertían en testimonios de la riqueza cultural y espiritual que los esclavos lograban mantener pese a los intentos de borrarlas. Estas prácticas no solo fortalecían la cohesión comunitaria, sino que también proporcionaban consuelo y esperanza, recordando a cada persona que su humanidad no podía ser completamente arrebatada. Los liderazgos individuales también jugaron un papel decisivo en la resistencia. Algunos esclavos se convirtieron en símbolos de valentía, guiando rebeliones, organizando fugas o preservando la cultura y la memoria de sus comunidades. Sus nombres pueden haberse perdido en los registros oficiales, pero sus acciones reverberan a través de la historia. Desde guerreros y estrategas hasta narradores, maestros y sanadores, cada uno de estos individuos contribuyó a la resistencia colectiva, mostrando que la lucha por la libertad tenía muchas formas y manifestaciones. La historia de estos héroes individuales nos enseña que la resistencia no siempre se manifiesta en confrontación abierta. A veces, es un acto de ingenio, paciencia y creatividad que desafía la opresión de maneras sutiles pero profundas. En paralelo a la resistencia individual, las comunidades esclavas desarrollaron estrategias de cohesión y protección que permitían sobrevivir en entornos extremadamente hostiles. La organización comunitaria incluía compartir recursos, conocimiento, habilidades agrícolas y tácticas de defensa frente a abusos. Esta solidaridad no solo facilitaba la supervivencia diaria, sino que también consolidaba la identidad colectiva y la memoria histórica, asegurando que las tradiciones africanas y las experiencias de resistencia se transmitieran a nuevas generaciones. Cada acto de cooperación, cada enseñanza y cada gesto de apoyo eran formas de resistencia que, aunque invisibles para los opresores, constituían una fuerza formidable en la preservación de la humanidad y la dignidad de los esclavos. La cultura, en sus múltiples formas, se convirtió en un refugio y un instrumento de resistencia. La música, por ejemplo, no solo era expresión artística, sino también un medio de comunicación codificado. Canciones que narraban historias, advertencias y estrategias se utilizaban para organizar fugas, transmitir mensajes a comunidades distantes y mantener viva la memoria colectiva. La danza y los rituales religiosos afrodescendientes permitían a los esclavos reconectar con sus raíces y afirmar su identidad, ofreciendo un espacio de libertad simbólica en un entorno que buscaba eliminar toda autonomía personal. Cada expresión cultural, cada ritmo y cada historia preservada era un acto de desafío y supervivencia, demostrando que la humanidad puede manifestarse de manera indestructible incluso bajo condiciones extremas de opresión. Al examinar estos relatos, también se evidencia la interconexión global de la esclavitud y sus efectos. Desde África hasta América, las redes comerciales, las estructuras coloniales y las economías basadas en la explotación humana crearon un fenómeno global que afectó generaciones enteras. La resistencia, por tanto, no era un fenómeno aislado, sino un hilo que conectaba a personas y comunidades a través de continentes, culturas y siglos. Cada acto de rebeldía, fuga o preservación cultural formaba parte de un tejido más amplio que revela la profundidad de la resiliencia humana frente a la opresión sistemática. La combinación de resistencia individual y colectiva, de ingenio cultural y de estrategias de supervivencia,
demuestra que la esclavitud, a pesar de su brutalidad, no pudo borrar la dignidad, la identidad ni la creatividad de millones de personas. Estas historias sirven como recordatorio de que la libertad, aunque constantemente amenazada, es un derecho inherente que puede afirmarse de innumerables maneras, y que la humanidad puede encontrar formas de resistir incluso en los entornos más adversos. Los relatos de héroes individuales, fugas audaces y comunidades resilientes constituyen lecciones eternas sobre coraje, solidaridad y la fuerza de la identidad cultural. Al llegar a este punto del relato, es fundamental sumergirse en episodios concretos de rebelión y heroísmo, donde los nombres, lugares y acciones se convierten en símbolos de resistencia frente a la esclavitud. Uno de los ejemplos más emblemáticos se encuentra en el Caribe, donde la resistencia organizada contra las plantaciones de azúcar alcanzó niveles sorprendentes. Los esclavos, a menudo liderados por individuos estratégicos y valientes, planificaban levantamientos que desafiaban directamente el control absoluto de los dueños de las plantaciones. Estas rebeliones incluían sabotajes a la producción, ataques coordinados y la liberación de compañeros, demostrando que la voluntad de libertad podía superar la brutalidad sistemática. Cada acción no solo representaba un desafío inmediato, sino que enviaba un mensaje poderoso a las comunidades esclavizadas. La libertad era posible y valía la pena luchar por ella, aunque los riesgos fueran enormes. En Brasil, los quilombos se convirtieron en el epicentro de la resistencia organizada. Comunidades como el Quilombo dos Palmares, liderado por figuras como Zumbi, representan la culminación de siglos de lucha por la autonomía y la preservación de la identidad africana. Zumbi y sus compañeros no solo defendieron su territorio de ataques constantes de fuerzas coloniales, sino que también preservaron tradiciones, conocimientos y redes de solidaridad que fortalecieron a toda la población esclavizada. La existencia de estos quilombos simboliza la capacidad de los esclavos para crear espacios de libertad dentro de un mundo diseñado para oprimirlos. Estos asentamientos no solo ofrecían protección física, sino que también eran centros culturales y espirituales donde la música, la religión y la educación funcionaban como herramientas de resistencia y cohesión comunitaria. Las historias de fuga individuales también revelan la audacia y el ingenio de los esclavos. Algunos lograron escapar cruzando ríos peligrosos, atravesando selvas y montañas, guiándose únicamente por conocimientos transmitidos oralmente y por la fuerza de su determinación. Cada fuga exitosa era un acto de valentía extraordinaria, y los fugitivos a menudo se unían a comunidades libres o quilombos, donde podían vivir con dignidad y contribuir al fortalecimiento de la resistencia colectiva. Estos relatos muestran que, aunque los esclavizadores intentaban controlar cada aspecto de la vida de los esclavos, la mente y el espíritu humano encontraban caminos para desafiar la opresión, preservando la libertad y la identidad cultural. En el Caribe, particularmente en Haití, las rebeliones de esclavos alcanzaron un impacto histórico que transformó la región. La revolución haitiana, liderada por figuras como Toussaint Louverture, no solo abolió la esclavitud en la isla, sino que también demostró al mundo que los esclavos podían organizarse, luchar y vencer a las fuerzas coloniales más poderosas. Este evento histórico tuvo repercusiones globales, inspirando a otras comunidades esclavizadas a resistir y demostrando que la libertad y la justicia podían alcanzarse mediante la determinación, la estrategia y la unidad. La revolución haitiana se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio de que la opresión, por más sistemática que sea, nunca puede eliminar por completo la voluntad de libertad de los seres humanos. Los relatos individuales de heroísmo también incluyen la preservación de la memoria y la identidad cultural. En las plantaciones de América del Norte y del Sur, los esclavos encontraban formas de mantener vivas sus tradiciones africanas a través de la música, la danza, la religión y la narración oral. Cada canción,
Cada ritmo de tambor y cada historia contada era un acto de resistencia silenciosa, un medio para afirmar que, aunque el cuerpo podía ser sometido, la mente y el espíritu permanecían libres. Estas expresiones culturales no solo proporcionaban consuelo, sino que también fortalecían la cohesión comunitaria y mantenían viva la memoria histórica, asegurando que las generaciones futuras pudieran recordar sus raíces y el legado de resistencia de sus antepasados. La resistencia también se manifestaba en actos cotidianos, aparentemente pequeños pero profundamente significativos. Desobedecer órdenes de manera estratégica, ralentizar la producción, esconder herramientas o alimentos y compartir información vital eran formas de resistencia que demostraban ingenio y creatividad frente a la brutalidad. Estas acciones, aunque discretas, desafiaban el sistema de esclavitud y permitían a los esclavos afirmar su autonomía y dignidad en un entorno diseñado para negarles ambos. La combinación de resistencia individual, colectiva y cultural creó un entramado complejo que sostenía la esperanza y la identidad de millones de personas, demostrando que la lucha por la libertad no se limitaba a actos heroicos visibles, sino que se extendía a cada gesto cotidiano que preservaba la humanidad. Cada comunidad esclava, cada líder y cada acto de resistencia contribuyó a la construcción de un legado que aún hoy perdura. Desde fugas individuales hasta rebeliones organizadas, desde quilombos en Brasil hasta revoluciones en Haití, la historia de la esclavitud está llena de ejemplos de ingenio, resiliencia y valor. Estos relatos no solo nos enseñan sobre el pasado, sino que también nos ofrecen lecciones sobre la importancia de la solidaridad, la preservación cultural y la lucha por la justicia frente a sistemas de opresión. Cada historia, cada acto de resistencia y cada comunidad que preservó su libertad contribuye a un mosaico complejo que refleja la profundidad de la experiencia humana y la fuerza de quienes vivieron la esclavitud en carne propia. Mientras cerramos este recorrido por la historia de la esclavitud, es esencial reflexionar sobre la magnitud de la resistencia y el legado de quienes lucharon por la libertad. Cada historia escuchada, cada acto de heroísmo, cada fuga y cada comunidad que preservó su identidad, nos recuerda que la esclavitud no fue simplemente un período de opresión física, sino un sistema diseñado para despojar de humanidad a millones de personas, y que la lucha por la libertad fue multifacética, resiliente y profundamente humana. Los relatos de Zumbi en Brasil, de Toussaint Louverture en Haití, de los quilombos y de innumerables esclavos anónimos que arriesgaron su vida por mantener la memoria y la dignidad son testimonios vivos de que la libertad y la identidad no pueden ser completamente suprimidas. La historia de la esclavitud también nos enseña que la memoria es un acto de resistencia. Recordar a quienes fueron silenciados, invisibilizados y oprimidos es un deber moral que nos conecta con la historia y nos permite comprender mejor las desigualdades y desafíos actuales. La resistencia de los esclavos se manifestó no solo en rebeliones abiertas, sino también en la preservación de tradiciones culturales, la transmisión oral de historias ancestrales, la música, la danza, la religión y cada gesto que afirmaba la humanidad frente a un mundo que intentaba borrarla. Cada canción, cada historia contada, cada acto de solidaridad fue una afirmación de identidad y una declaración de que aunque los cuerpos estuvieran encadenados, la mente y el espíritu podían permanecer libres y activos, construyendo un legado que llegaría a futuras generaciones. Es fundamental reconocer que la esclavitud no terminó con la abolición legal. Las secuelas del sistema esclavista permanecen en las estructuras sociales, económicas y raciales actuales. La discriminación sistémica, las desigualdades de acceso a recursos, la marginación y el racismo estructural son manifestaciones de un pasado que no puede ser olvidado. Conocer y comprender estos relatos históricos
nos permite identificar la raíz de muchas injusticias contemporáneas, fomentando la empatía, la reflexión y la acción para construir sociedades más justas e inclusivas. Cada historia de resistencia nos recuerda que la lucha por la libertad y la igualdad es continua y que el legado de los esclavos no debe limitarse a los libros de historia, sino que debe ser parte activa de nuestra conciencia colectiva. La resiliencia humana se manifiesta en innumerables formas. La capacidad de mantener la identidad, de proteger la memoria, de crear arte y cultura en condiciones de opresión extrema, de organizar fugas y rebeliones y de formar comunidades sólidas de apoyo mutuo, muestra que la humanidad puede sobrevivir incluso ante los sistemas más deshumanizantes. Estas historias nos enseñan lecciones sobre coraje, creatividad, ingenio y solidaridad, y nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos valores en nuestras propias vidas y comunidades. La valentía de quienes resistieron no solo cambió la historia en su tiempo, sino que también proporciona modelos de resistencia y fortaleza para todos los que buscan justicia y dignidad en el presente. Mientras contemplamos la magnitud de estas vidas y acciones, también debemos reconocer la importancia de preservar y compartir la memoria histórica. Cada relato que escuchamos, cada héroe reconocido o anónimo, y cada comunidad resiliente nos conecta con un pasado que forma parte de nuestra identidad colectiva. La historia de la esclavitud no solo nos habla del sufrimiento, sino también de la esperanza, la resistencia y la fuerza de aquellos que lucharon por la libertad. Recordar estas historias es un acto de respeto y justicia y nos permite construir un presente y un futuro más consciente, solidario y humano. Por eso, en Crónicas de la Esclavitud, nuestro objetivo es dar voz a quienes fueron silenciados, relatar sus historias con detalle y emoción, y mantener viva la memoria de quienes resistieron, sobrevivieron y transformaron la historia con su valentía. Cada relato es un homenaje a su vida, a su lucha y a su legado, recordándonos que incluso en las circunstancias más extremas, la esperanza, la creatividad y la solidaridad pueden prevalecer. La historia que hemos compartido hoy es solo el comienzo de un viaje más amplio, un viaje para descubrir, comprender y honrar todas las voces que la historia intentó olvidar. Si este relato te ha impactado, te invitamos a suscribirte al canal, a dejar un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y a compartir estas historias para que más personas conozcan la resistencia, el coraje y el legado de los esclavos. Cada suscripción y cada comentario no solo nos ayuda a continuar creando contenido, sino que también forma parte de un acto colectivo de memoria y homenaje. Al interactuar con este canal, estás participando activamente en la preservación de estas historias, en el reconocimiento de quienes resistieron y en la difusión de un legado que merece ser recordado y honrado. Finalmente, recuerda que la historia de la esclavitud no se limita al pasado. Está viva en la memoria cultural, en la identidad de millones de personas y en los desafíos sociales que enfrentamos hoy. Aprender, reflexionar y compartir estas historias es una manera de rendir homenaje a quienes lucharon, sobrevivieron y enseñaron al mundo que la libertad, la dignidad y la humanidad son irrenunciables. Cada acción que tomamos para recordar, educar y honrar este legado es un paso hacia un mundo más justo, consciente y solidario, donde la memoria de los que resistieron nunca se pierda.